Ahora quiero que vean lo contradictorio que puede ser la Biblia con respecto a ese Padre que proclama Jesús, con respecto a ese Dios Yahvé que se muestra en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Si buscan el Salmo 136, se jacta de proclamar de que Dios tiene un amor muy grande. El título se resalta como el amor eterno de Dios en el Salmo 136. Todos pueden leer el versículo 10, por ejemplo, en el que hirió a los primogénitos de Egipto porque su amor era eterno. Escucharon, dicen que asesinó a los niños porque su amor es eterno. Continuemos. Y sacó de allí a su pueblo porque sea su amor es eterno, con mano fuerte y brazo poderoso, porque eterno es su amor. Al que abrió en dos partes el mar rojo, porque es eterno su amor. Por el que hizo pasar por el medio de Israel y los hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas, porque su amor es eterno. Es decir, dice que asesinó al faraón y a su ejército porque su amor es eterno. Como sigue aquí, dio a su pueblo por el desierto, porque es eterno su amor. Y el que derrotó a los reyes poderosos, porque es eterno su amor. Y dio muerte a reyes temibles, porque es eterno su amor. Pero como ya sabemos, se ha explicado ya que su amor no es para siempre, porque la palabra eternidad, que es olam en hebreo, no se puede traducir como eternidad, sino tiempo largo, pero no es eterno ni infinito. Eso quiere decir, tú te ocuparás de nosotros, tú Yahvé. Eso es lo que dice ese versículo. Pero así que es eterno tu amor porque es asesinado a los primogénitos inocentes. Este es el amor que está expresado en el Antiguo Testamento. Y eso está ahí. En la Biblia busquen el Salmo 136. Lo van a encontrar muy claro. Donde básicamente hay un amor eterno a pesar de causar asesinatos a niños primogénitos, a mujeres, ancianos y a toda una tribu completa, justificándolo, claro está, como la justicia de Dios. Algo que es completamente distinto a lo que enseñó su hijo Jesús, supuestamente, con respecto a dar la otra mejilla. No, este Yahvé rompía con todo y se vengaba de todos, porque suya era la venganza y esa era su demostración del amor, o por lo menos el concepto de amor que ellos tenían, es decir, las guerras santas. Entonces, cuando ustedes vean cristianos y judíos tratando de realizar alguna paz o algún consenso, no les crean, no les crean, puesto que precisamente los judíos consideran a los cristianos como si los cristianos le robaron el Antiguo Testamento y le colocaron una doctrina distinta a la original. Le colocaron un Nuevo Testamento y a un Jesús de Nazaret que para nada tiene que ver con el judaísmo de la Torá, del Antiguo Testamento. Y al descubrir todos estos detalles, la gente entendería que sobre ese libro no hay ninguna verdad como tal, nadie la tiene. Y existen diferencias insalvables, diferencias sustanciales, donde no se pueden unir el judaísmo con el cristianismo. Lo curioso del caso es que ambos tienen el mismo libro, excepto el Nuevo Testamento y la Epístola, que nada más lo manejan los cristianos. Pero el mismo Dios del Antiguo Testamento está para cristianos como para judíos. Y cada uno trata de aflojar la dureza de este Dios Yahvé. Los judíos, por una parte, tratan de aflojar esta dureza con una interpretación simbólica, que en realidad muchos de aquellos pasajes son invenciones para simbolismo y tratar de alguna forma traspasar esas capas de lo literal para alcanzar una interpretación profunda. Y por otra parte, los cristianos tratan de aflojar esta imagen de Dios con la imagen de Jesús y el dar la otra mejilla, separando, casi llegando al olvido de que ese mismo Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo que provocaba los genocidios, las guerras y todo porque él quería ocupar más tierras de las que le correspondían. Por lo tanto, es inútil fingir que cristianos y judíos puedan ser amigos. Eso es inútil, obviamente.
Porque la gente puede decir que no, el Dios de los cristianos y el Dios de los judíos es el mismo. Pregúntale quién es el Hijo de Dios a un judío. El Hijo de Dios que tienen los cristianos. Pregúntales quién sería el Hijo de Dios. Y en realidad no aceptan a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, como bien saben, ni siquiera como Mesías, puesto que se espera un Mesías libertador político, rompedor de dientes, para ensalzar el pueblo elegido de Dios sobre otros pueblos, que sería la nación de Israel. Por lo tanto, cuando uno, sin tanto estudio, uno observa el comportamiento de un Dios con respecto al comportamiento del otro Dios, que sería el de los cristianos, eso es insalvable. No son las mismas enseñanzas. Por favor, quiero que busquen la carta a los Corintios, versículo 5. Primera de Corintios 8, del verso 5 al 7. Y dice: hay muchos considerados dioses en el cielo y en la tierra, es decir, en griego, teos, y como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solamente hay uno. Atención, de Pablo es el que lo dice, como de hecho hay muchos dioses. Ahí nosotros sabemos que hay muchos, pero para nosotros solo importa uno, le dice Pablo, el fundador del cristianismo, está aceptando que hay muchos dioses, del cual ya es entendible, puesto que en el hebreo se usaba la palabra Elohim, que es plural, nunca es singular, como ya explicamos anteriormente. Por lo tanto, esto lo dice la Biblia y como cristianos deben de creerlo, porque ellos lo saben bien, porque sorprende en Salmo 136 en cierto punto que este escritor habla de la gracia de Dios y de los dioses, porque estos dioses son muchos y lo saben. Después, los judíos, digamos, los israelitas, como todos los demás pueblos, recién el nuestro es el más importante. Así que entonces los israelitas le decían de sabéis los babilonios, le decían a los Marduk, a los asirios, puesto que todos tenían distintos dioses, un dios para cada uno, pero que el suyo era más poderoso, que el Dios de Israel era más poderoso que el resto de los dioses también existentes. Por lo tanto, la sociedad judía o la religión judía no es monoteísta, sino monolatría. Es decir, un dios sobre otros dioses. Y esto mismo pasaba también con los babilonios. Es decir, si tomamos la plegaria de los babilonios, creemos y vemos exactamente lo mismo, que el más grande de los dioses era el de los babilonios y no de los israelitas o de los persas o de los asirios. Entonces esa moral que se pretende hablar hoy de ser buenas personas, en realidad eso no existía, puesto que para la mayor prueba de grandeza que uno puede mostrarle a estos Elohim, a estos dioses, debería o debió ser mediante la masacre de personas, en la conquista de otros pueblos. Por lo tanto, esa moral de que el prójimo es todo el planeta, eso es mentira. Solamente mi prójimo era el que vivía dentro de mi tribu o dentro de mi sociedad, pero mi Dios me daba el permiso de poder robar tierras y agarrar vírgenes y tomar niños y matar a hombres y ancianos y tomar sus animales y tener un botín. Eso está en el Antiguo Testamento. Yo no lo estoy inventando. Lean la Biblia, pero léanla sin interpretación teológica, porque la teología te va a arrastrar a una interpretación para que tú minimices los daños que hicieron esos personajes o esas personas descritos en esas acciones que no se pueden justificar, pero las justificaban como guerras santas. Y hacían por tanto estas guerras en el nombre de Dios. Este colosal Yahvé hacía la guerra en nombre de sí mismo. Por lo tanto, la Biblia es un libro tanto militar como conquistas de pueblo y sobre todo un libro de guerra, un libro de masacre. Solamente también busquen Números 31. Los títulos que van a encontrar en las Biblias modernas van a decir que son guerras santas.
Pero antes, cuando estaba en el escrito original, no tenía títulos, obviamente, ni numeración. Eso fue posteriormente, en una división que se lo colocaron para una mejor lectura. Pero antes eso no existía. En este capítulo, por ejemplo, se cuenta la guerra a los madianitas, que los madianitas son los descendientes directos de Abraham a través de su mujer, Tura. Es decir, parientes directos de los israelitas. Es decir, los israelitas son descendientes de Jacob, nietos de Abraham, y los madianitas son descendientes directos de Abraham. La orden era exterminar a todos. Léanlo. ¿Saben qué título le colocaron a este robo y a este hurto y a esta masacre? Las guerras santas contra los madianitas. Es por eso que yo dije en algún momento que si ustedes comparan estos eventos con lo que está pasando hoy, o lo que pasaba con respecto a ISIS, no hay tanta diferencia, porque también este crimen organizado se basa en el hecho de que todo lo que están haciendo es a favor de su Dios, por un sentido de justicia. ¿Notan la diferencia? Si no la notan, vuelven a leer nuevamente, ¿ok? Por lo tanto, lean la Biblia, háganse ese favor y no se van a escandalizar por estas noticias. Por eso yo digo que yo hago el trabajo más estúpido del mundo, que es simplemente traducir lo que ya está escrito, lo literal, no tengo que interpretar. Ese es el trabajo más estúpido del mundo y ese es el que yo hago, traducir y dar a conocer todo este tipo de cosas, que incluso no hace falta yo proporcionar algunas traducciones. Lo pueden leer directamente de sus Biblias de casa.